que seguimos con los candidatos a ocupar una banca a partir de diciembre. Por supuesto que la elección será el próximo 18 de mayo y habrá 30 bancas en juego. En este caso tenemos a una candidata para la legislatura porteña y estamos hablando de Cele Fierro por el Frente de Izquierda. Bienvenido, Cele, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarnos. Estábamos Bienvenida. calculando hoy afuera del aire y dijimos, sos la número 11 o número 12, pero estamos muy cerquita de cumplir a los 17. Ojalá, por supuesto, estén aquí todos, así que por eso el reconocimiento de venirse hasta el estudio, fundamentalmente, porque los queremos acá. La mayoría estuvo acá, justamente, y es un poco la idea. Y en un día muy complicado, Y en un ¿no? día Con complicado, la niebla, sí. con la lluvia. Pero llegamos. Pero llegamos. llegaste, sí, La sí. difícil, nosotros no tenemos problema con la difícil y llegamos Y igual. llegaron. La primera pregunta siempre para todos los candidatos es, bueno, ¿quién sos en definitiva? Para que del otro lado, en el 92.5 del dial y en Twitch, en frecuencia 0 FM, los puedan conocer. ¿Quién es Cele Fierro? Bueno, soy militante del MST, del Frente de Izquierda Unidad. Además, como la tonada no me puede hacer mentir, soy nacida en Córdoba, ya hace varios años que vivo acá en la ciudad, pero bueno, eso no se pierde. Soy mamá de Emilia, que tiene 8 años, está a punto de cumplir 9. Sí. Estudié trabajo social, docente. Y bueno, y hace muy poquito ocupé, de 2023, diciembre de 2023, fui legisladora en la elección que encabezamos con Vanina Biasi como jefa de gobierno. Bueno, ahora le mandamos un saludo a Vanina, Sí. que se está recuperando en esta campaña por un problemita de salud. Y bueno, estuve ahí por la rotación que tenemos dentro del Frente de Izquierda Unidad. Ya en diciembre pasado dejé esa banca a otra compañera y lo más importante que es que soy una convencida de que hace falta la construcción desde lo colectivo y de cambiar realmente de raíz este sistema tan desigual. ¿Quién quedó en tu lugar? Porque expliquémoslo a aquellos que están del otro lado. Vos decías el sistema de rotación que ustedes tienen, cada 2 años van haciendo el cambio y entiendo que a nivel nacional también es lo mismo. Así es, las rotaciones tienen que ver porque entendemos que las bancas no son de una persona, que muchas veces es lo que sucede cuando vemos que terminan levantando la mano un diputado, un senador, que se terminan dando vuelta y es como la responsabilidad de esa persona. En realidad no son esas personas, están ahí porque son parte de una lista, supuestamente es un programa, en nuestro caso es así. Y entonces cualquiera de las compañeras que asuma ese lugar van a defender ese programa, esas propuestas, y en este caso quien está ocupando ahora la banca es Andrea Datri. Entonces no te voy a preguntar qué viene a proponer Cele Fierro, sino qué viene a proponer el Frente de Izquierda para la ciudad de Buenos Aires. Así es. Eso creo que es lo fundamental. Y bueno, lo primero tiene que ver con esto, con la coherencia. Parece que las diputadas y diputados del Frente de Izquierda, lo que decimos, no solamente en campaña, sino lo que hacemos en nuestra militancia cotidiana, es después lo que llevamos adelante dentro de la legislatura. Hoy ustedes han pasado varios candidatos y un poco la narrativa está puesta en casi que se disputa la ciudad, jefe de gobierno, casi que está discutiendo presidente de 2027. Y lo que está discutiendo, como bien vos decías, es quiénes van a ocupar esas 30 bancas, que es la mitad de las diputadas y diputados en la ciudad, para enfrentar una política de una ciudad completamente elitista, que es la que ha llevado adelante hace 20 años casi el PRO, pero que ha tenido sus socios. Entonces, en esto de la coherencia, el Frente de Izquierda Unida lo que ha mantenido siempre es no solo la independencia, sino que además la oposición consecuente a todas las políticas de entrega, de privatización que lleva adelante el PRO con sus amigos, tanto los aliados que ahora van todos separados, pero que fueron todos juntos y votan juntos, incluido la Libertad Avanza, pero también el peronismo. Porque cuando el macrismo no tuvo mayoría, consiguió los votos en ese lugar, y cuando sí tuvo mayoría, como es en este caso, o recordemos la escribanía de Larreta, los principales sindicatos los dirige el peronismo. Y no han movido un dedo para defender la educación pública, la salud pública, para ir en contra realmente
de lo que han transformado esta ciudad. ¿Vos creés que la ciudadanía sabe lo que va a votar dentro de una semana y media? Por esto que decías, porque también se dio en el debate, que de hecho quedó muy expuesto Horacio Rodríguez Larreta, cuando dijo, yo quiero ser jefe de gobierno. Entonces, si llega a la legislatura, no va a estar 4 años. Porque además, si es elegido, vamos a suponer que lo eligen nuevamente como jefe de gobierno, va a estar 2 años, o sea, ni siquiera va a cumplir ese mandato en definitiva, o no está en su perspectiva a futuro. Y por otro lado, a mí me daba la sensación, y lo decía, que algunos candidatos, fueron varios en realidad, pero en esto de decir, y coincido, ¿no? Yo voy a hacer tal cosa. Y yo decía, che, pero, y lo dije con todos los candidatos de la misma manera, pero bueno, lo vas a hacer. O sea, vos vas a presentar un proyecto, Claro. va a pasar por comisión, luego va a ir al recinto, habrá un momento en el cual entrará la negociación con el resto de los partidos porque es parte del acto democrático y en definitiva se te llevará adelante, se ejecutará, pero vos como tal no lo podés hacer. Yo creo que han transformado la elección en una farsa completa. Los candidatos de los partidos tradicionales planteando justamente eso, que van a gobernar la ciudad. O sea, si escuchamos lo que dicen, vamos a ganar la ciudad. O sea, van a ganar si ganan una elección legislativa y veremos cuántos diputados y diputadas tiene cada uno de los bloques. Y que tiene que ver con esto que para mí es clave. Nosotros en el Frente de Izquierda la lista son 30 y 10 suplentes. Sí. Del primero al 30, todas y todos son trabajadores, luchadores de la educación, de la salud, jóvenes, estudiantes universitarios. Todos vamos a llevar el mismo programa. Uh-huh. Ninguno del resto de las listas puede decir exactamente eso. Uh-huh. Porque no sabes. Entonces, yo ayer estaba en un debate y decían defendemos a la salud pública, a la educación pública. La salud pública. El año pasado, con esto que les digo de la coherencia, qué se lleva adelante en la legislatura cuando estamos nosotros, defendimos desde hace ya 6 años atrás que se incluya la enfermería como profesional, que había dejado afuera de la ley 6035, que es la carrera profesional dentro del sistema público de salud. Uh-huh. Fue una pelea de años, les digo, no es que es de un día para otro y yo digo, llego y lo hacemos. Pero fue una pelea acompañando el mismo proceso de la enfermería. Yo les decía la lista de Santoro. Sí, pero tienen dirigentes de médicos municipales, de SUTECBA, que son referentes sindicales que estuvieron en contra, por ejemplo, de que se incluya la enfermería como profesional. Uh-huh. Uh-huh. Y eso no se sabe, porque en esa lista, o sea, y hacen campaña como jefe de gobierno para que sea Santoro el candidato, digo. Y después los que entran, ¿qué van a hacer? Sí. Entonces, ahí está la discusión sobre qué programa, qué proyecto y cuál es la coherencia. Porque después pasa lo que pasa a nivel nacional, Uh-huh. que Milei no tiene la mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Y sin embargo, cuando quisieron, ahora se le está dando vuelta, pero producto de que ellos tampoco quieren, digo, por la elección, por la votación del día de ayer en senadores. Lo de ficha limpia. Lo de ficha limpia. Pero siempre consiguieron los votos en todos los sectores, del PRO, del radicalismo y del peronismo. Uh-huh. Uh-huh. Y en este caso, ¿vos crees que, ya que hablas de connivencia, digamos, en la legislatura entre el PRO y, en este caso, el peronismo, crees que lo mismo sucede con la Libertad Avanza? Por supuesto, Uh-huh. por supuesto. Yo insisto, este proyecto que les digo de enfermería, Ramiro Marra, Casieles y Yamil Santoro Uh-huh. no estuvieron en toda la sesión. Digo porque justo 2 se presentan también en listas separadas. Sí. Se sentaron en el momento de la votación y votaron en contra de la enfermería, Uh-huh. acordado con el PRO. Uh-huh. Entonces las peleas son muy lindas en la radio, en los programas de televisión, en los debates, pero después adentro de los recintos terminan todos pactando. Hace muy poco tiempo, el año pasado se votó un nuevo endeudamiento de la ciudad para hacer obras. Todos estamos de acuerdo que hacen falta obras de infraestructura. Pero entre esas obras estaban los pasonivel, que han sido un debate en los distintos barrios que no han sido consultados, que terminan dividiendo al barrio, que terminan siendo más caótico el tránsito y la circulación.
Y los vecinos se organizaron, en algunos casos se logró frenar, pero eso lo votó también Unión por la Patria. Ahora, vos creés, y se me viene a la cabeza cuando mencionabas lo de Marra y lo de Yamil Santoro, pensando en posibles nombres, por supuesto, porque todavía no hay nada definido, pero en posibles nombres que puedan asumir las bancas, nombres que vienen del ámbito nacional, ¿eso le va a dar mayor visibilidad a la legislatura y a la ciudad de Buenos Aires a lo que va ocurriendo? Mira, si están y se quedan en la legislatura, puede ser. Pero parte de lo que discutíamos recién es que termina siendo una elección tramposa de que hay que ver quién asume realmente el 10 de diciembre. No sos la primera que está especulando con esa idea, ¿eh? Y lo que pasa es que te la dejan servida, por ejemplo, para patear y hacer el gol. Porque todos están bueno, hay elecciones a diputados nacionales también, entonces si se postulan a diputados nacionales, o sea, ¿quién va a asumir? ¿Quieren ser jefe de gobierno? Claro. Quiero llevarte a una cuestión que planteabas hace unas preguntas atrás sobre decir, bueno, en el caso del PRO va dividido ahora porque Horacio Rodríguez Larreta va por un lado. Podemos decir que el peronismo también va dividido porque lo tiene a Santoro, a Valmedina, a Kim también por otro lado. ¿Qué sucede con la izquierda? Porque por un lado están ustedes y por el otro lado está la lista que encabeza Federico. ¿Hay una especie de interna ahí? ¿No hubo la idea de un diálogo y en definitiva unir las dos listas y que puedan ir juntas? Mira, creo que lo primero es que la unidad que hay en el Frente de Izquierda, de hecho, Frente de Izquierda Unidad, contiene a la mayoría de los partidos y ha sido un avance enorme y es lo que nos ha permitido actuar no solamente en estas elecciones de la ciudad, sino desde hace ya varios años, y creo que eso es muy importante. Y de hecho es Frente de Izquierda Unidad, cuando el Unidad es cuando nos incluimos nosotros al Frente de Izquierda, el MCT, y también estuvo el debate con el Nuevo Más. Y sin embargo no aceptaron ocupar, si se quiere, un lugar menos protagónico para sus figuras principales, que es lo que pones justamente cuando abonas a la unidad que hace falta. Entonces ahí se lamenta, digamos, porque lo que haría falta es seguir avanzando en mucha más unidad, y de hecho desde el Frente de Izquierda nosotros metemos un debate siempre que hace falta que se trascienda a lo electoral la unidad. Entonces nosotros lo que proponemos es que se tendría que, más en este contexto donde gobierna la ultraderecha a nivel nacional, donde en la ciudad el PRO la ha devastado, hace falta que la izquierda sea más fuerte. Y para que sea más fuerte tiene que pasar lo electoral, convocar a todos los sectores que hoy quieren enfrentar este gobierno, hacer un gran congreso abierto del Frente de Izquierda, para que aquellos que nos votan y aquellos que quieren participar en el día a día tengan un espacio democrático de participación, de actuar, y que no tengan que ser de uno de nuestros partidos. Claro. Que sean militantes del Frente de Izquierda Unidad. Claro. Que todos seamos militantes del Frente de Izquierda Unidad. Bueno, eso nosotros proponemos. Se tendría que hacer un gran partido, que puedan tener cada uno su representación, pero todos juntos para actuar en el día a día, no solamente para las elecciones. Pero ahora, digamos, de cara al 18 de mayo, cuando los porteños vayan y tengan que elegir, ¿no?, entre ustedes o la lista que encabeza Federico Winocour, en cuanto a propuestas, digamos, ¿cuál es la diferencia, digamos? ¿Con qué diferencias en cuanto a propuestas se pueden encontrar los porteños? Creo que la mayor diferencia es que de este lado estamos quienes tenemos la fuerza en sindicatos, en la juventud, en los distintos espacios que la bancamos todo el año, no solamente para estas elecciones. Ahora, más allá de lo que hablábamos, que cada candidato parecía, o algunos en realidad, algunos se plantearon como yo voy a ser jefe de gobierno, ¿qué te quedó del debate en términos de propuestas? Si hay alguna propuesta que vos decís, che, es del otro partido, pero me parece interesante, porque también está bueno que en definitiva, y lo decía yo hace unos minutos, bueno, después tiene que haber un consenso entre todos los espacios, o en realidad no entre todos, pero la gran mayoría, y a veces está bueno construir a partir de las coincidencias, no solamente, por supuesto, decir, che, esto está mal, es por esto, por este motivo, que es parte de lo que vos estabas planteando, o pensar en este tiempo que ha estado el PRO en la ciudad, que vos decís, bueno, la verdad yo con esto, quizás cambiándole algunas cosas, pero con esta idea me puedo quedar de lo que actualmente es el oficialismo. ¿Existe algo de eso? Mira, creo que es complejo porque muchas veces en campaña
se dicen cosas que después no se hacen. Entonces yo te puedo decir, y sí, estoy de acuerdo con el boleto educativo, que fue parte de proyectos de distintos bloques que se votó el año pasado y sin embargo no se aplica. Sí. Pero ¿qué tiene que ver con eso? O sea, que después no se aplica, ¿eh? En estas elecciones volvemos a escuchar a muchas candidatas y candidatos que defienden el espacio verde público. Sí. Y sin embargo son después los que levantan la mano cuando se votó el código urbanístico. Un código urbanístico que se modificó por el reclamo de los vecinos contra la constructibilidad y sin pensar en los barrios. Y muchos de los que hoy se siguen sacando fotos, decían que acompañaban esos reclamos, votaron eso y no defendieron los proyectos que surgieron desde los barrios. Entonces es difícil en el sentido, yo te puedo decir, sí, este proyecto, el otro, pero después para llevarlos adelante no solamente hay que ponerle el cuerpo, sino que hay que defender lo que se decía también en campaña. Y eso solo lo vas a encontrar dentro del Frente de Izquierda Unidad. Sí, y la crítica al código urbanístico, ¿por qué? ¿Qué notaste que no favorecía a los barrios? Mira, lo que hicieron, no sé si recuerdan, el código urbanístico anterior, lo que terminó haciendo es que en los distintos barrios se avance en las construcciones de enormes edificios. Perdón, en el detrimento. que aprueba Horacio Rodríguez Larreta, decís vos. Claro. Porque Larreta viene a modificar el que ya estaba y después con Jorge Macri se hizo otra modificación. La campaña de Jorge Macri, si se acuerdan, en 2023 era vamos a reformar el código urbanístico, porque era un reclamo de muchos sectores, hasta votantes del PRO, digo, ¿no? Sí. Y que tenía que ver con la constructibilidad y con los espacios verdes. Nosotros, ¿qué decimos? El código urbanístico lo que pone en el centro es la constructibilidad, o sea, las construcciones, y no una planificación de la ciudad. Lo que se tiene que discutir es la planificación ambiental también de la ciudad, y eso no se hace. Entonces, por ejemplo, el año pasado lo que se cambió en relación a la construcción hacia arriba, bajaban algunos, pero no limitaban la construcción en todos los barrios. Y además hacían que, con todo un discurso para revalorizar la zona sur, cosa que se tendría que hacer con obras de infraestructura, de hecho se viene peleándose un montón por un hospital para la zona sur, para acondicionar realmente los barrios sobre las necesidades reales, pero lo que hicieron fue a las grandes constructoras que construyen en la zona sur, darle más metros en la zona norte. Entonces, no es que tienen que construir primero en la zona sur y después, sino solamente con el proyecto, bueno, entonces el negociado sigue estando, no se tiene en cuenta los espacios verdes, de hecho en la modificación hasta habilita hacer construcciones y negocios dentro de parques, plazas, entonces nosotros eso lo votamos en contra, acompañando los proyectos que se fueron presentando de los distintos barrios. Claro, ¿y cómo sería quizás la solución ideal, ¿no? Digamos, han pasado muchos candidatos por acá y la situación de la crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires es, creo que, uno de los principales temas. Enorme. Y teniendo en cuenta esto que vos mencionás del código urbanístico, ¿cuál sería la solución a este problema? Mira, nosotros el año pasado presentamos 2 proyectos distintos. Uno que tiene que ver con el tema de alquileres, porque, yo siempre digo, ya no es que no podés pensar en el sueño de la casa propia, sino que ya te es difícil, es una pesadilla alquilar, por los costos y porque muchas veces ni encontrás, porque también hay muchas viviendas puestas en lo que es el alquiler temporario, entonces es muy complejo. Nosotros presentamos proyectos en relación a los alquileres, para que haya un tope que no supere el 15% de lo que es el salario de quien va a alquilar, que el Estado ponga la garantía de forma gratuita y que además, algo que no les gusta a muchos, es que se ponga un impuesto, un fuerte impuesto a la vivienda ociosa, porque hay una realidad en la ciudad que vos tenés familias completamente hacinadas o cómo ha crecido la situación de familias, no solamente personas, familias en situación de calle, y tenés departamentos, casas completamente vacías que se han construido para la especulación. Sí. Y eso se conoce, no es que no se conoce. De hecho, cuando se hicieron relevamientos se habla de más de 200.000 viviendas.
Eso, ¿soluciona todo? No, no soluciona todo. Pero sí tenés una política para fomentar que esas viviendas dejen de estar puestas solo para la especulación, se pongan en alquiler. Y además, Sí. que es, porque me parece importante, que es para los multipropietarios. Que estamos hablando de quienes hacen el negocio, no es mi abuela si tuviera una casa o un departamento que alquila. Y después el otro tiene que ver con un banco de viviendas públicas, que hoy la ciudad cuenta con los que son las viviendas de herencia vacante, por ejemplo, Sí. que en muchos casos esas viviendas de herencia vacante quedan a disposición del Ministerio de Educación, que muchas veces se venden porque no pueden usarse para el Ministerio de Educación porque no sirven ni como escuela, ni como oficina, ni nada, y se terminan vendiendo. Entonces, que sean viviendas que se lleven adelante desde el IBC y que se alquilen justamente teniendo en cuenta esto, que los alquileres no superen el 15%, que tengan prioridad las trabajadoras, los trabajadores, con hijos, bueno, distintos, eso también es un proyecto, y con esa plata seguir invirtiendo para la construcción de viviendas. Creo que eso es algo fundamental porque nosotros en los últimos años no ha crecido la población de la ciudad porque se la termina expulsando de la ciudad. Porque no podés vivir, porque no podés alquilar, entonces crecen los barrios más precarizados, las villas, y sin embargo ahí también hay un negocio impresionante porque los compañeros nos dicen que es imposible también hasta alquilar en la 31, en la 1114, o sea que vivos hay en todos lados, entonces tener un plan también de urbanización real es clave y no pintar de colores como han hecho los últimos gobiernos. ¿Cuánto influye igual la situación a nivel nacional para que muchas cosas se puedan replicar en la ciudad de Buenos Aires? Pienso hasta en términos de vivienda, sobre todo, que es algo importante. Bueno, un montón. Imagínense que lo de la ley de alquileres es relación con lo nacional, no es solamente un problema de acá de la ciudad de Buenos Aires. Pero así en todas y en cada una de las cosas. Nosotros lo que tenemos en la ciudad, a diferencia de otros distritos, es que es la ciudad más rica del país. Y al ser la ciudad más rica del país, vos no entendés por qué la desigualdad crece tanto y que ya se ve, o sea, salís a una esquina y lo ves, yo lo decía ayer, tenés las torres de lujo vacías y personas en situación de calle en la puerta. O sea, ese contraste te lo da esta ciudad que tan rica. Entonces acá, a diferencia de otros distritos, si vos tenés una política real donde quieras invertir las prioridades, lo podrías hacer. Adorni habla de motosierra, que la motosierra de Nación la quiere traer a la ciudad de Buenos Aires. De hecho dijo, Adorni es mi ley, es parte de la campaña que se está llevando adelante. ¿Necesita una motosierra la ciudad de Buenos Aires? Mirá, el mejor alumno de Milei no ha sido Adorni en la ciudad, ha sido Jorge Macri. Porque la motosierra la han aplicado no solamente en los presupuestos para salud, para educación, para vivienda, sino que además el gasto más grande en la historia de la ciudad para la cartera de seguridad fue en esta gestión, es en el presupuesto 2025. Entonces no solamente es la motosierra como a nivel nacional, sino también el mayor presupuesto para reprimir, para cercenar el derecho a la protesta. Digo, no tienen nada que envidiarle. Al contrario, han querido actuar de forma conjunta, más allá que ahora en las elecciones intenten dividirse. De hecho, están discutiendo para ir todos juntos en provincia de Buenos Aires. Claro, y justamente ahora que vos hablás lo del tema de la seguridad, bueno, ayer fue la marcha de los jubilados y bueno, recién te consultaba fuera del aire cómo estaba Luca Bonfante, que ayer también fue protagonista de lo que sucedió en el Congreso. Decimos a los oyentes del otro lado que Lucas integra la lista justamente del Frente Izquierda Unidad. Así es, en la lista está Vanina, está Lucas, estoy yo, Agus Romero, que es otro estudiante universitario de la Facu de Sociales. Sí, todos los miércoles es tremenda el nivel de represión y violencia que nosotros, como Luca, como Vani en otras veces, también somos gaseados, reprimidos. La cuestión acá es
la respuesta que le dan a las y los jubilados. O sea, nosotros estamos ahí acompañándolo y nos lo vamos a bancar y creo que es parte de la denuncia que hacemos todos y cada uno de los días de ese ajuste de esa motosierra que dice Milei y Adorne que aplicaron. Fue todo para seguir pagándole al fondo, para seguir dándole ganancia a las grandes corporaciones y no para garantizar jubilaciones dignas. Digo, la mayoría de los jubilados cobran la mínima. Y la respuesta con operativos multimillonarios, porque se gasta un montón en esos operativos represivos, esa plata no se la lleva para las y los jubilados. Gracias por haber venido, por sumarte a nuestra idea de que pasen todos los candidatos, que los oyentes del otro lado tengan las propuestas, que ellos saquen sus conclusiones y que el 18 de mayo, por supuesto, ejerzan su derecho al voto a partir de escucharlos ustedes, de las conclusiones que sacan y de lo que crean que es lo mejor, por supuesto, para sus vidas, para la ciudad de Buenos Aires, que en definitiva es lo que todos queremos y lo que queremos a esta ciudad. Así que muchísimas gracias. No, yo les agradezco a ustedes y creo que, bueno, el 18, para de verdad poder pensar una ciudad que sea digna de ser vivida y saber que en esa legislatura va a haber gente que la defienda desde que asuma hasta que esté afuera también de la legislatura, el voto útil realmente es tener más diputadas y diputados de izquierda, es al Frente de Izquierda Unida. Cele Fierro, candidata legisladora por la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad.